Miranda, Bolívar. Y Bolívar sintetizó todas las luchas en aquel momento. Y sobre todo después de 1815, ya en 1819, el 15 de febrero, con Angostura, con su discurso, con su lectura del mundo en aquel momento, ya bueno, Bolívar había crecido, ya era un gigante entre gigantes. Y ese planteamiento de la unión, de la unidad de los pueblos que estaban liberándose, porque además Bolívar tuvo la genialidad en su planteamiento de que a diferencia de otros procesos de liberación reconocían, eso es un principio del derecho, el uti possidetis juris, reconocían los territorios, el que era del Virreinato de Nueva Granada, del Virreinato de La Plata, del Perú, la Capitanía General de Venezuela, lo reconocían como las naciones a liberarse, solo que ahora serían repúblicas. Y más aún, una gran unión de repúblicas, Colombia, él la propuso allí. Y es el comandante Chávez quien nos trae a Bolívar y nos lo pone al frente y nos dice, no, él no es una estatua, él no está en un libro, él no pasó por aquí simplemente, él está aquí, contigo, con usted, compatriota, camarada. Y Bolívar está con nosotros no podemos negarlo. Bolívar nos va jalonando, nos va llevando. Eso solo lo logra un líder que sintetizó ya no solo las resistencias indígenas de nuestros pueblos afro, de la generación libertadora, Miranda, Bolívar, Sucre, Urdaneta, sino más acá, todas aquellas luchas y resistencias, porque entre 1830 y la Guerra Federal y Zamora hubo resistencia. Ahí los bolivarianos fueron perseguidos. Bueno, el propio Simón Rodríguez tuvo que escribir un libro en defensa del libertador del mediodía de América, defendido por un amigo de la causa social y sus hombres, ¿verdad? Sus compañeros de armas, porque fueron satanizados después de la cociata y después de la traición de las traiciones, la muerte, el asesinato del mariscal Antonio José de Sucre. Y bueno, y por supuesto, ¿qué quedaba? Urdaneta. Y a Bolívar lo asesinan moralmente, aunque el comandante Chávez siempre nos dejó la duda razonable del asesinato físico incluso del libertador Simón Bolívar. Pero hubo de Bolívar a Zamora resistencia. Bueno, Zamora, ¿qué significó? ¿Cuánto significó? Además, tratar el siglo XIX venezolano fue muy complejo, sobre todo después de 1830, muy complejo. A Bolívar lo utilizaron para allá y para acá. El propio Páez, que le traicionó, ordenó traer sus restos y comisionó a José María Vargas y a una serie de hombres de bien para que fueran a buscar sus restos allá a Santa Marta y lo trajeron, bueno, en homenaje a Bolívar. Y Guzmán Blanco, después, bueno, también fue el que convirtió todas las plazas mayores en plazas Bolívar. ¿Por qué? Tratando de buscar la unificación, tratando de despertar a Bolívar convenientemente, bueno, para estabilizar políticamente el país y poder seguir gobernando, en nombre de la libertad, los liberales, en nombre de los pueblos. Y Zamora, bueno, que fue un irreverente, tampoco fue de origen absolutamente popular Zamora, era hijo de comerciante, pero se rebeló y lo logró, y supo conducir aquella guerra a la victoria, a pesar de los pesares, acorraló a los ejércitos, lo trataron de acorralar a él, y él los acorraló a ellos, en Santa Inés. Y luego, bueno, la traición, el tiro, la muerte, 10 de enero. Y bueno, luego nos sentimos de nuevo, hay un personaje de la obra de César Rengifo, lo que dejó la tempestad, brusca. Allí, bueno, eso es una mujer
que perdió todo en la Guerra Federal, incluyendo sus hijos, y medio desvariando ya mentalmente, bueno, ella veía a Zamora, a su general Zamora, después de muerto, cabalgando, y fue cuando le dijo: Zamora, en mis manos está tu llamarada. Y es la llamarada que sintetiza Hugo Chávez después, que sintetiza también la lucha de Cipriano Castro. Cipriano Castro fue bloqueado por las potencias, por una deuda, por la deuda externa famosa. Y de aquel bloqueo incluso surgió una teoría jurídica del doctor José María Drago, argentino, pero que entró sí, la doctrina Drago, entró en alarma a todo el mundo, hasta los juristas. ¿Cómo era posible que bloquearan un país por una deuda?